El mundo de la NBA se vio sacudido hasta sus cimientos cuando se supo que se había descubierto un enorme escándalo de apuestas. No tardaron en llegar las reacciones. La reacción de Draymond Green fue de puro shock. Mi reacción ante la noticia fue de shock. Shaquille O'Neal expresó su vergüenza, diciendo: "Me avergüenza que se hayan puesto a sí mismos, a sus familias y a la NBA en esta situación". Y Charles Barkley los llamó directamente estúpidos. Estos tipos son estúpidos. Pero con una pena de prisión que se cierne sobre los detenidos. Más de 50 jugadores han reaccionado y no te creerás lo que han dicho. Analicémoslo. Empezando por Draymond Green, el líder vocal de los Golden State Warriors y 4 veces campeón de la NBA. Draymond Green se encontró en una situación inusual la mañana del 24 de octubre de 2025. Tenía que ponerse al día. Literalmente. Green se había quedado dormido y había llegado tarde al entrenamiento de los Warriors antes de su esperado primer partido en casa contra los Denver Nuggets, y cuando finalmente entró corriendo por las puertas del Chase Center, su mundo se puso patas arriba. La noticia sobre las detenciones por el escándalo de las apuestas estaba en todas partes, dominando todas las conversaciones, todos los teletipos y todas las redes sociales. Pero Green, como era habitual en él, había llegado sin conocer toda la historia. Mi reacción ante la noticia fue de sorpresa. Me desperté con esa noticia y me quedé dormido para el entrenamiento. Así que cuando me desperté, no pude informarme porque estaba tratando de llegar aquí. Y cuando llegué me dijeron: "Tío, ¿has visto todo lo que ha pasado?" Y yo respondí: "Ah, no, solo sabía lo de Terry". Al principio, Green creía que el escándalo se centraba únicamente en Terry Rozier, pero su sorpresa se intensificó cuando se enteró de todo el alcance del asunto. Que Chauncey Billups, un compañero entrenador y también campeón, estaba implicado en acusaciones de facilitar partidas de póker orquestadas por la mafia y diseñadas para estafar a grandes apostadores con cartas marcadas y tecnología infrarroja. La gravedad del asunto era diferente. No se trataba solo de un jugador que había tomado malas decisiones, sino de la integridad de todo el ecosistema en el que todos operaban. Pero aquí es donde Draymond Green demostró por qué es una de las voces más fascinantes del baloncesto. Se negó a dejar que la conversación se convirtiera en una simple condena del modelo de negocio de la liga. Hablando con la claridad pragmática que ha definido su enfoque del baloncesto y de la vida, Green defendió las asociaciones de la NBA con gigantes de las apuestas como DraftKings y FanDuel. ¿Su razonamiento? Los negocios son los negocios, afirmó con firmeza, dejando claro que no iba a desempeñar el papel de árbitro moral cuando se trataba de decisiones corporativas que beneficiaban a todos en la liga. Pero, ya sabes, creo que cuando lo analizas, el negocio es el negocio. No voy a sentarme aquí y condenar a la liga por asociarse con empresas de apuestas y juegos de azar. El negocio es el negocio y, ya sabes, es lo que hay. Les deseo lo mejor a todos. El argumento de Green se basaba en la realidad económica. Desde la propiedad hasta los jugadores, aumenta el bote, explicó, señalando que nadie se queja cuando aumentan los límites salariales o cuando los contratos de los jugadores se disparan a niveles sin precedentes. Todo ello, impulsado en parte por estas mismas asociaciones, utilizó ingeniosas analogías para ilustrar su punto de vista. La larga relación de la NBA con Bud Light no ha convertido a todos los aficionados al baloncesto en alcohólicos, y el patrocinio de Mercedes-Benz a los Warriors no le ha obligado a cambiar su Kia por un vehículo de lujo. Estas asociaciones existen, argumentó Green, porque forman parte del panorama empresarial deportivo moderno. No están obligando a nadie a nada. Pero Green no era ingenuo. Reconoció el potencial del escándalo para erosionar la confianza de los aficionados, especialmente con las inquietantes acusaciones de que los jugadores fingían lesiones para influir en las apuestas paralelas. Entendía que cuando los aficionados empiezan a cuestionar si la ausencia de una estrella es legítima o está orquestada con fines de apuestas, se desmorona toda la base de los deportes de competición. Sin embargo, su solución no era acabar con las asociaciones, sino construir mejores barreras de protección.
La liga necesitaba educar de forma más rigurosa, aplicar las reglas con mayor estrictez y aceptar que a medida que las apuestas se legalizan en más estados, la responsabilidad de la NBA es sacar provecho de forma responsable en lugar de retroceder con miedo. Mientras Green defendía el aspecto comercial de las asociaciones de apuestas, la reacción del siguiente jugador llevó la conversación a un terreno mucho más personal y profundamente inquietante. Al Horford. Mientras que algunos jugadores se centraron en las implicaciones comerciales o los fracasos individuales, el veterano pívot de los Boston Celtics y campeón de la NBA en 2024, Al Horford, llevó la conversación por un camino que pocos se atrevieron a explorar: la seguridad de los jugadores. Con 18 temporadas de experiencia a sus espaldas, Horford ha sido testigo de la evolución, o quizás la involución, de las interacciones entre aficionados y jugadores, y lo que ve en la era de las apuestas deportivas legalizadas le preocupa profundamente. Las detenciones de Billups y Rozier pueden haber sido noticia, pero para Horford solo representan la punta del iceberg que amenaza el bienestar de los jugadores de formas que rara vez llegan a la primera plana. Las observaciones de Horford no eran teorías abstractas, sino que nacían de su experiencia vivida. Es muy diferente, señaló cuando se le preguntó sobre cómo interactúan los aficionados con los jugadores en el panorama actual de las apuestas. La proliferación de las apuestas paralelas, en las que los aficionados pueden apostar por resultados increíblemente específicos, como si un jugador concreto anotará más o menos de un determinado número de puntos, o conseguirá un número específico de rebotes, ha transformado lo que solía ser una participación apasionada, pero en última instancia, inofensiva, de los aficionados en algo mucho más siniestro y personal. A veces parece agresivo, observó Horford con la preocupación mesurada de alguien que lleva suficiente tiempo en el mundo del deporte como para reconocer los patrones. Continuó describiendo una situación que debería alarmar a cualquiera que se preocupe por los seres humanos que hay detrás de las camisetas. Entiendo que somos atletas profesionales y que este es el mundo en el que vivimos, pero creo que la propia liga tiene que intervenir y probablemente hacer más para proteger a los jugadores. Lo que Horford identificó es un cambio inquietante en la dinámica de poder entre los aficionados y los atletas. Cuando alguien pierde dinero porque un jugador se queda a 2 puntos de su pronóstico en una apuesta, esa pérdida no solo es decepcionante, sino que se convierte en algo personal. Se convierte en una herida financiera que algunos aficionados se sienten con derecho a vengar mediante el acoso en las redes sociales, interacciones hostiles en los estadios o cosas peores. La ironía que Horford destacó es profunda. La NBA obtiene miles de millones de dólares gracias a sus acuerdos con las casas de apuestas, mientras que los jugadores son los que sufren las consecuencias cuando esas apuestas salen mal. Las soluciones propuestas por Horford reflejaban su perspectiva reflexiva y veterana. Pidió protocolos de seguridad mejorados en los estadios, directrices más estrictas sobre la conducta de los aficionados relacionada con las pérdidas en las apuestas y posiblemente campañas de servicio público diseñadas para humanizar a los atletas más allá de sus resultados estadísticos. El objetivo no sería eliminar la pasión o el fanatismo, sino crear límites que reconozcan que se trata de personas reales con familias, emociones y vidas que van mucho más allá del marcador que determina si la apuesta combinada de alguien acierta o falla. Las preocupaciones de Horford sobre la seguridad de los jugadores eran válidas, pero la siguiente leyenda de la NBA no se anduvo con rodeos a la hora de expresar lo que realmente pensaba de los implicados en el escándalo. Shaquille O'Neal. Cuando la magnitud del escándalo de apuestas del 23 de octubre de 2025 necesitaba una voz que estuviera a la altura de su gravedad, la leyenda de la NBA y analista de TNT Shaquille O'Neal respondió con toda la fuerza de su presencia en el Salón de la Fama. The Diesel, 4 veces campeón que dominó la pintura durante casi 2 décadas, nunca ha sido de los que se anda con rodeos, y en el episodio del 24 de octubre de Inside the NBA, transformó el estudio en un confesionario, un tribunal y una sesión de terapia, todo al mismo tiempo. El escándalo, que se saldó con más de 30 detenciones, entre ellas las de Chauncey Billups y Terry Rozier, envueltos en tramas respaldadas por la mafia, exigía algo más que un análisis. Exigía un examen de conciencia.
Cada año nos daban charlas sobre lo que se debía y no se debía hacer. Una de esas cosas en las que alguien te preguntaba si un determinado jugador estaba jugando y tú respondías que no. Así que todos estos chicos sabían lo que estaba en juego y me avergüenza que se hayan puesto a sí mismos, a sus familias y a la NBA en esta situación. Todos conocemos las reglas. Todos conocemos la letra de la ley y es una pena, ya sabes. La decepción de Shaq no era solo profesional, era personal, incluso paternal. Todos estos chicos sabían lo que estaba en juego, y me avergüenza que se hayan puesto a sí mismos, a sus familias y a la NBA en esta situación, declaró, con una voz que transmitía el peso de alguien que ha pasado por lo mismo. Se ha enfrentado a tentaciones similares y ha tomado una decisión diferente. No se trataba del juicio de un extraño, sino de un hermano que expresaba su dolor por los miembros de su familia que se habían descarriado. La absurdidad financiera de la situación molestó especialmente a O'Neal. Al hablar de la supuesta participación de Terry Rozier en la filtración de su propio estado de lesión para influir en las apuestas, a pesar de ganar un salario de $26 millones, la incredulidad de Shaq era palpable. Ganas $9 millones. ¿Cuánto más necesitas? Era una pregunta que iba al meollo del aspecto más desconcertante del escándalo. Como jugadores que ganaban una fortuna generacional, podían arriesgarlo todo, por lo que, en comparación, era calderilla. Basándose en su propia y brillante carrera, en la que superó innumerables tentaciones sin perder su integridad, Shaq hizo hincapié en la responsabilidad sin piedad. Todos conocéis las reglas. Todos conocemos la letra de la ley. Y es una pena. Se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero normalmente cuando el FBI tiene algo, te tiene. Esa última observación, basada en la realidad de que las investigaciones del FBI rara vez proceden sin pruebas sustanciales, cayó con una finalidad ominosa. Si pensabas que la decepción de Shaq era intensa, espera a oír cómo el siguiente miembro del Salón de la Fama se negó rotundamente a aceptar ninguna excusa por lo que ocurrió: Charles Barkley. Si Shaquille O'Neal aportó la carga emocional, Charles Barkley aportó el fuego. El ala pívot del Salón de la Fama y MVP de la NBA en 1993 nunca ha sido acusado de reprimir sus opiniones, y su reacción al escándalo de las apuestas demostró una vez más por qué es una de las voces más convincentes de los medios deportivos. Pero la respuesta de Barkley no solo fue notable por su intensidad, sino también por la línea que trazó en la arena, negándose a dejar que la conversación derivara hacia explicaciones que él consideraba excusas. Durante la misma explosiva emisión de Inside the NBA, en la que Shaq se lamentó, Barkley se lanzó a lo que se convertiría en uno de los intercambios más memorables del programa, provocando un enfrentamiento en directo con el copresentador Kenny Smith, que dejó al descubierto las diferencias en la forma en que la gente ve la responsabilidad frente a la adicción. Las acusaciones detallaban cómo Rozier supuestamente manipulaba su propio tiempo de juego y Billups prestaba su credibilidad para atraer a grandes apostadores a partidos amañados. Y Barkley no tenía ninguna paciencia con cualquier narrativa que suavizara el tono de esas acusaciones. Esto no tiene nada que ver con la maldita adicción al juego. Esto no tiene nada que ver con la adicción. Estos tipos son estúpidos. ¿Por qué son estúpidos? ¿Bajo qué circunstancias se pueden amañar partidos de baloncesto? Me encanta apostar por la idea de que Rozier gana $26 millones, acostándose con gente para darles información o saliéndose de los partidos. ¿Cuánto va a beneficiarse saliéndose del partido para conseguir menos puntos? La tesis central de Barkley era simple e inquebrantable. Esto no tiene nada que ver con una maldita adicción al juego. Esto no tiene nada que ver con la adicción. Estos tipos son estúpidos, gritó, señalando enfáticamente con el dedo mientras analizaba lo que él consideraba una distinción fundamental. En la visión del mundo de Barkley hay un gran abismo entre alguien que lucha contra la ludopatía, apostando su propio dinero, persiguiendo pérdidas, endeudándose, y alguien que compromete deliberadamente la integridad de los partidos para obtener ganancias. El intercambio con Kenny Smith alcanzó su punto álgido cuando Smith invocó el poder de la adicción para anular la lógica, lo que llevó a Barkley a replicar con precisión quirúrgica: la idea de que estos tipos están ganando todo este dinero y dando información, déjalo ya. Eso no tiene nada que ver con la adicción. Es una estupidez total por parte de esos dos. Para Barkley,
que ha sido muy abierto sobre sus propios hábitos de juego recreativo, la distinción era muy importante. No estaba descartando la adicción como una fuerza real, sino que se negaba a que se convirtiera en una explicación universal para las traiciones calculadas de la confianza. Más allá del debate que acaparó los titulares, Barkley pasó a las críticas sistémicas, coincidiendo con Shaq en que la NBA falló al no anticipar antes tales enredos. Su solución propuesta: medidas disuasorias más severas, incluyendo prohibiciones de por vida que igualaran el celo del FBI por el enjuiciamiento. El mensaje era claro: si vas a beneficiarte de las asociaciones de apuestas, más vale que estés dispuesto a castigar con dureza a cualquiera que se aproveche de ellas. La apasionada opinión de Barkley desató uno de los debates más acalorados de la noche, y la siguiente reacción vino del hombre lo suficientemente valiente como para desafiarlo de frente. Kenny Smith. Toda tormenta necesita agua, y en el estudio de Inside the NBA, el 24 de octubre, ese papel recayó en Kenny Smith, el antiguo base 2 veces campeón, cuyas mesuradas opiniones han servido durante mucho tiempo como contrapeso analítico a sus copresentadores más grandilocuentes. Pero esa noche en particular, Smith no se contentó con limitarse a moderar, sino que se convirtió en la voz apasionada de la empatía y la complejidad en una conversación que amenazaba con reducir un escándalo multifacético a simples narrativas de codicia y estupidez. Mientras Charles Barkley martilleaba con su mensaje sobre la responsabilidad personal, Smith contraatacó con una perspectiva basada en la comprensión del control que la adicción ejerce sobre el comportamiento humano, incluso, o quizás especialmente, entre la élite. Sabes, nos sorprende porque cuando tienes acceso y estás en la cima de tu carrera, por así decirlo, como entrenador profesional, un jugador o lo que sea que estés en la cima de tu carrera, tenemos acceso a millones y millones de dólares en esta liga. Así que era sorprendente que se pusieran en esa posición. Posiblemente sea una inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Creo que la otra parte es que tenemos que darnos cuenta de que el juego es una adicción, por lo que la adicción es lo que te lleva a tomar decisiones ilógicas. El argumento de Smith no se centraba en excusar el comportamiento, sino en comprenderlo. Se basó en las propias conclusiones del FBI, citando el caso de una persona adinerada que perdió 1,8 millones de dólares en una sola noche, para ilustrar cómo la adicción trasciende la lógica, la riqueza y el estatus. El juego es una adicción que puede llevarte a tomar decisiones ilógicas, independientemente de tu origen étnico, tu condición física o tu situación económica, enfatizó Smith, con un tono impregnado de la urgencia de alguien que intenta aportar matices a una conversación que se precipita hacia conclusiones simplistas. El enfrentamiento con Barkley se convirtió en el momento decisivo del segmento en el que Smith reconoció la locura matemática. Si ganas 26 millones de dólares para intentar ganar 50,000, eso es ilógico. Al tiempo que insistía en que la compulsión se impone a la razón de formas que los marcos de responsabilidad pura no abordan. Era una postura basada no en el relativismo moral, sino en la realidad pragmática. Si la NBA realmente quiere evitar futuros escándalos, comprender los mecanismos psicológicos que llevan incluso a personas ricas y exitosas a tomar decisiones catastróficas, no es opcional, es esencial. La defensa de Smith se extendió más allá del acalorado intercambio en el estudio. En los días posteriores a la emisión, utilizó las redes sociales para pedir sesiones de terapia obligatorias por parte de la liga y líneas telefónicas anónimas, argumentando que la bonanza de las apuestas de la NBA, que recauda patrocinios al tiempo que hace que las aplicaciones de apuestas sean omnipresentes, crea vulnerabilidad sin las redes de seguridad adecuadas. Su visión pintaba el escándalo no como incidentes aislados de fracaso moral, sino como una señal de advertencia sistémica para toda una cultura que necesita prevención además de castigo. Mientras Smith abogaba por comprender el control de la adicción, el siguiente entrenador cambió el enfoque hacia un peligro que se esconde a plena vista, uno al que todos los jugadores se enfrentan a diario: Steve Kerr. Cuando el entrenador jefe de los Golden State Warriors, Steve Kerr, se acercó al micrófono el 24 de octubre,
Pocas horas antes del primer partido de la temporada de su equipo contra los Denver Nuggets, trajo consigo la perspectiva de alguien que ha ganado 9 campeonatos de la NBA como jugador y entrenador. Un currículum que da peso a cada una de sus palabras. Pero la reacción de Kerr ante el escándalo de las apuestas que se estaba desarrollando en toda la liga no tuvo que ver con los campeonatos ni con las tácticas. Se trataba de algo más fundamental: el costo humano de un ecosistema que se beneficia de las apuestas mientras deja que los jugadores se enfrenten a las consecuencias. Lo más importante es que nuestros jugadores se enfrentan a la ira de los aficionados. Ya sabes. Lo sé, he hablado con nuestros chicos. Nuestros chicos reciben comentarios desagradables en las redes sociales de personas que han estado en los partidos. Eso es lo que más me molesta de todo esto. Quiero decir que nuestros jugadores no deberían tener que lidiar con eso, pero lo hacen. Las palabras de Kerr traspasaron el ruido de las acusaciones del FBI y las conexiones con la mafia para centrarse en un daño más silencioso y omnipresente: la erosión de la relación entre jugadores y aficionados a través de la instrumentalización de las pérdidas en las apuestas. Nuestros jugadores se enfrentan a la ira de los aficionados, observó, con una voz que denotaba el cansancio de alguien que ha recibido esos correos electrónicos airados. Ha sido testigo de la virulencia de las redes sociales y ha visto a sus jugadores navegar por el campo minado psicológico de saber que cada tiro fallado o cada pérdida de balón puede desencadenar una avalancha de acoso por parte de alguien que ha perdido dinero por su rendimiento. Es extraño, repitió Kerr, una frase aparentemente sencilla que sirvió como su silenciosa acusación de la toxicidad normalizada. La elección de las palabras fue deliberada, captando la disonancia surrealista de una liga que obtiene miles de millones en ingresos por apuestas, mientras que sus jugadores se enfrentan a amenazas de muerte por apuestas perdidas. Kerr estableció un marcado contraste entre su época como jugador bajo las órdenes de Phil Jackson, en la que el póker en el vestuario era una diversión inofensiva, no una puerta de entrada a acusaciones federales, y la realidad actual en la que las aplicaciones para teléfonos inteligentes han convertido el interés casual en una hostilidad obsesiva. Sus soluciones propuestas reflejaban tanto pragmatismo como compasión. Kerr pidió que la educación evolucionara de seminarios anuales a intervenciones en tiempo real, como sistemas impulsados por inteligencia artificial que pudieran señalar patrones de acoso o códigos de conducta en los estadios que vincularan el acceso a las canchas con un comportamiento respetuoso, independientemente de los resultados de las apuestas. Elogió la rápida actuación de la NBA al suspender a Rosier Billups como necesaria, pero insuficiente, y presionó para que se adoptaran medidas de protección más completas. Tal vez un grupo de trabajo del sindicato de jugadores sobre conocimientos básicos sobre el juego o asociaciones con especialistas en adicciones que pudieran proporcionar un contexto real más allá de las charlas sobre políticas. Kerr destacó las presiones externas a las que se enfrentan los jugadores por parte de los aficionados enfadados. Pero esta siguiente reacción reveló un impacto psicológico aún más profundo que la mayoría de la gente nunca tiene en cuenta. Carmelo Anthony. El 24 de octubre de 2025, mientras el mundo del baloncesto se recuperaba de las detenciones del día anterior, la superestrella retirada Carmelo Anthony se encontraba en Baltimore, no en un estadio, sino en la Enoch Pratt Free Library, donde se inauguraba su exposición retrospectiva The House of Melo, una celebración de una carrera definida por su maestría en el arte de anotar y su gloria olímpica. Sin embargo, incluso en este momento de triunfo personal, Anthony no pudo escapar de la sombra del escándalo que había consumido su deporte. Su aparición en Closing Bell Over Time de la CNBC con Alex Sherman se convirtió en una reflexión inesperadamente profunda sobre cómo la proliferación de las apuestas deportivas ha alterado fundamentalmente lo que significa ser un jugador de la NBA. Anthony, ahora analista de la NBC tras retirarse en 2023, abordó el escándalo desde un punto de vista único. Ni como jugador en activo que soporta su peso inmediato, ni como crítico distante alejado de su realidad.
sino como recién retirado, que podía hablar tanto de las tradiciones del juego como de su preocupante evolución. Cuando se le preguntó sobre las detenciones de Billups y Rozier, la respuesta de Anthony fue más allá de los titulares sensacionalistas para abordar algo más profundo y más insidioso: el desgaste mental que supone rendir bajo el escrutinio constante de las apuestas. Puede que digan que no, les importa, pero les importa porque les afecta, confió Anthony con la autoridad de alguien que pasó 19 temporadas en el centro de atención, especialmente durante su etapa en los New York Knicks, cuando la apasionada afición del Madison Square Garden se aferraba candondazna pralsna kron. Anthony describió con viveza el panorama psicológico de los jugadores modernos. Solo porque hayas apostado por 25 puntos y yo haya conseguido 22, ahora me miras de otra manera. Ahora estoy perdiendo mis habilidades, explicó, articulando cómo las apuestas paralelas transforman la varianza estadística en una acusación personal. No se trataba de una teoría abstracta. Anthony hablaba desde la experiencia vivida, recordando momentos en los que sus totales de puntos, que antes eran simplemente medidas de rendimiento, se convirtieron en fuentes de juicio externo que se filtraron en la duda interna. No se le escapó la ironía. En una época en la que la asociación de $2.000 millones de la NBA con DraftKings impulsa un crecimiento de ingresos sin precedentes, los jugadores navegan por un campo minado en el que cada posesión conlleva el peso de innumerables apuestas, lo que convierte el baloncesto en un crisol de ansiedad por el rendimiento al que las generaciones anteriores nunca se enfrentaron. La crítica de Anthony se extendió a preocupaciones sistémicas, señalando que las apuestas están cambiando la narrativa del juego, posicionando el escándalo como un mero síntoma de una omnipresencia descontrolada. Desde las máquinas de apuestas en los estadios hasta las aplicaciones de fantasía en los aviones, la infraestructura de las apuestas se ha integrado tanto en la cultura del baloncesto que está remodelando la forma en que los aficionados consumen el deporte y los jugadores lo viven. Sin embargo, fiel a su enfoque mesurado, Anthony equilibró las críticas con la esperanza, pidiendo ramificaciones en torno a lo que está sucediendo, y expresando su fe en que los dirigentes de la liga abordarían no solo los elementos delictivos, sino también la podredumbre cultural. Anthony habló desde la perspectiva del jugador sobre la presión mental, pero la siguiente reacción provino de alguien que navegaba tanto por la desilusión personal como por la responsabilidad profesional: Rick Carlisle. No todas las voces tras el escándalo procedían de jugadores o exjugadores. El entrenador jefe de los Indiana Pacers, Rick Carlisle, aportó una perspectiva diferente, la de un entrenador ganador de campeonatos y actual presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto, alguien que se encuentra en la encrucijada entre el baloncesto táctico y el liderazgo organizativo. Cuando Carlisle se dirigió a los medios de comunicación el 24 de octubre, antes del partido de los Pacers contra los Knicks, sus palabras tenían el peso de alguien que procesaba tanto el dolor personal como la responsabilidad profesional. Es una situación muy grave, un día impactante, declaró Carlisle con voz firme pero teñida de emoción. El elemento personal no podía ignorarse. Chauncey Billups no era solo un colega entrenador, sino también compañero del equipo campeón de los Detroit Pistons en 2004. Alguien con quien Carlisle había compartido vestuario, celebrado victorias y mantenido una relación durante décadas. He hablado con Chauncey y mi corazón está con él y su familia. Esto es devastador para todos los involucrados, reveló Carlisle, ofreciendo el tipo de apoyo incondicional que trasciende los límites profesionales. Pero la respuesta de Carlisle fue más allá de la lealtad personal. Como presidente de la NBCA, posicionó el escándalo como un fallo sistémico que exigía un ajuste de cuentas organizativo. Criticó las recientes sesiones informativas contra el juego de la NBA, sesiones obligatorias celebradas apenas unas semanas antes de las detenciones, por ser lamentablemente reactivas en lugar de proféticas, sugiriendo que abordaban los síntomas sin afrontar las causas fundamentales. Tenemos que mejorar en materia de educación, de aplicación de la ley
de asegurarnos de que nuestros chicos sepan que las líneas no solo son borrosas, sino que están borradas por las aplicaciones que llevan en el bolsillo, instó, basándose en su propia época como jugador, cuando las apuestas de alto riesgo seguían siendo terrestres y estaban aisladas de la sofisticada infraestructura del crimen organizado. La crítica más mordaz de Carlisle se dirigió a las asociaciones corporativas de la NBA pidiendo una auditoría independiente de las relaciones con las apuestas para examinar no solo las fuentes de ingresos, sino también los vectores de vulnerabilidad. ¿Cómo se convirtieron los entrenadores famosos en señuelos involuntarios en partidas de póker de $100,000? ¿Qué medidas de seguridad existen para evitar que el personal del equipo sea explotado por el crimen organizado? No se trataba de preguntas retóricas, sino de demandas urgentes de respuestas por parte de alguien que entendía que la detención de Billups, independientemente de su culpabilidad o inocencia, ponía de manifiesto las enormes lagunas en la infraestructura protectora de la liga. El llamamiento de Carlisle a una reforma sistémica resonó en toda la liga, pero el siguiente entrenador novato tuvo que lidiar con un escándalo que afectaba de forma incómoda a la mayor estrella de su franquicia, J.J. Redick. Los Angeles Lakers siempre han existido en la encrucijada entre el baloncesto y el espectáculo. Pero cuando el entrenador novato J.J. Redick se enfrentó a los periodistas el 24 de octubre, el espectáculo se había vuelto sombrío. El escolta retirado, convertido en sensación de los podcasts y luego en entrenador de primer año, se encontró lidiando no solo con las presiones típicas de dirigir una de las franquicias más escrutadas del deporte, sino también con las consecuencias de un escándalo que afectaba de manera incómoda a su entorno. LeBron James, la piedra angular de su franquicia, había sido nombrado en documentos federales como víctima involuntaria de la filtración de información sobre lesiones, pero no se sospechaba que estuviera involucrado. Aún así, la proximidad exigía una respuesta. Supongo que... ¿Cuál fue tu reacción ante todo esto? Sí, me estoy enterando como ustedes, pero no tengo tiempo. Es algo que sé que las reglas al respecto son bastante claras, y la liga hace un buen trabajo hablando con los entrenadores y con los jugadores sobre lo que está permitido y lo que no. Hay que estar más atentos. Hablas con tu equipo, le mencionas que estas son las reglas, que esto es lo que hay. Sí, quiero decir, ya hemos tenido 2 reuniones al respecto. Obviamente es algo que está en la mente de todos, dados los últimos 2 años. Aparte de eso, no hay más comentarios. La mesurada respuesta de Redick, obviamente, es algo que está en la mente de todos, ocultaba la intensidad de las acciones entre bastidores. Los Lakers ya habían convocado 2 reuniones de emergencia del equipo, sesiones en las que Redick y su personal estudiaron minuciosamente los edictos de la NBA sobre las apuestas con renovada urgencia, examinando todo, desde las prohibiciones de las apuestas prop hasta los sutiles peligros de las aparentemente inocentes ligas de fantasía que podrían convertirse en infracciones federales. Para una plantilla que mezcla a veteranos curtidos como LeBron James con novatos como Bronny, el escándalo supuso una lección que trascendió la típica orientación para novatos. Hemos revisado todas las reglas, todos los escenarios, porque esto nos afecta de cerca. No se trata solo de esos chicos, se trata de proteger nuestra casa, explicó Redick en comentarios posteriores, aludiendo a la intensificación de los protocolos en torno a las comunicaciones de los jugadores y a la mejora de los procedimientos de investigación de los invitados famosos que acuden a los partidos de los Lakers. Una preocupación especial en una ciudad en la que los grandes apostadores de Hollywood se mezclan habitualmente con los deportistas en entornos que podrían facilitar precisamente el tipo de partidas de póker amistosas que atraparon a Billups. El enfoque de Redick reflejaba su singular trayectoria, un jugador que pasó 15 temporadas aprendiendo culturas organizativas, un podcaster que perfeccionó su capacidad para comunicar ideas complejas con claridad y ahora un entrenador encargado de inculcar la responsabilidad. Basándose en el espíritu de su podcast, The Old Man and the Three, que defiende la verdad sin adornos, criticó la posición contradictoria de la NBA, obtener $1.500 millones anuales de las asociaciones de apuestas, y al mismo tiempo, suspender a las estrellas al primer indicio de irregularidad, una tensión que requiere lo que él denominó mejores cables de tensión.
Tal vez periodos de reflexión obligatorios para las personas en riesgo o sistemas de detección de anomalías basados en la inteligencia artificial que señalen patrones de apuestas sospechosos relacionados con informes de lesiones. El enfoque mesurado y protector de Reddick reflejaba su mente analítica. Pero, ¿y su siguiente reacción? Digamos que provenía de alguien que vio venir este desastre desde lejos. Gilbert Arenas. Si la mayoría de las voces abordaron el escándalo con una preocupación mesurada o una indignación justificada, Gilbert Arenas aportó algo completamente diferente. Un desafío sin filtros y sin complejos, aderezado con humor negro y experiencia personal, que hizo que su perspectiva fuera a la vez controvertida y convincente. El antiguo 3 veces campeón anotador del All-Star, que se enfrentó a su propio escándalo relacionado con armas de fuego en el vestuario en 2010, no estaba dispuesto a dejar que nadie olvidara que llevaba meses alertando sobre los peligros de las apuestas clandestinas, o que había escapado por poco de formar parte de esta misma investigación. El encontronazo de Arenas con las fuerzas del orden en julio de 2025 por una red clandestina de póker que organizaba en su mansión de Los Ángeles, lo posicionó como el comentarista más creíble, aunque controvertido, de la NBA sobre los entresijos del escándalo. Cuando se presentaron las acusaciones contra Billups y Rozier, Arenas no expresó sorpresa, sino reivindicación. En un episodio abrasador de su podcast Gil's Arena, transmitido el 24 de octubre, con la energía de alguien que había demostrado tener razón proféticamente, comenzó con su característica bravuconería. «No pueden retenerme», proclamó, en referencia a la resolución de su propio delito menor, después de que las autoridades no encontraran apuestas relacionadas con la NBA en su operación. Arenas analizó las detenciones con información privilegiada y un sarcasmo mordaz. Sobre la supuesta trama de Rozier para manipular su tiempo de juego a pesar de ganar $26 millones, Arenas se burló. Eso no es esfuerzo, es una decepción en potencia, mezclando en sus palabras el desprecio por el cálculo del riesgo en recompensa con una preocupación genuina por la catastrófica decisión de su compañero. Pero extendió su empatía a Billups, un compañero de Detroit. «Chauncey, amigo, eras la carta que necesitaban para llenar las mesas. No hay vergüenza en el juego hasta que las lentes iluminan tus marcas. Pero, ¿y ahora? Hermano, busca un abogado como si tu vida estuviera en juego, porque lo está». Lo que hizo que la contribución de Arenas fuera especialmente valiosa fue su disposición a recurrir a su experiencia personal sin vergüenza. Relató cómo sus propios juegos clandestinos, que en un principio eran inocentes reuniones entre amigos, atrajeron gradualmente a elementos más turbios, celebridades ballenas, cuyas pérdidas parecían sospechosamente estratégicas, y, finalmente, la atención federal. Su casi accidente le enseñó lecciones que ahora evangeliza. El auge de las apuestas en la NBA en 2023, aunque lucrativo para las arcas de la liga, aceleró las tentaciones sin una educación adecuada sobre dónde terminan los juegos de cartas amistosos y comienzan los delitos federales. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.